Hola, mi nombre es Castillo Solana Thaís y les voy a hablar de la reproducción sexual y asexual. Como podemos ver en la pantalla, tenemos dos imágenes, una de reproducción sexual y otra de reproducción asexual. En la reproducción asexual es donde no intervienen células sexuales o reproductoras. No hay descendencia del sexo del individuo y existe un solo progenitor. Tiene lugar tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. Para que un organismo pluricelular se produzca asexualmente, es necesario que las células de su cuerpo sean totipotentes, es decir, que tengan la capacidad de dividirse y de diferenciarse en todos los tejidos que forman su cuerpo. En la reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos de material genético similar, comenzando con un proceso que se denomina meiosis. La reproducción en los seres vivos es muy importante porque permite crear descendencia y continuar su población. Gracias a esto tiene la capacidad de compartir su información genética y características a otras generaciones. Para que la reproducción sexual tenga lugar deben darse ciertas condiciones. La reproducción sexual en cualquier ser vivo se caracteriza por dos acontecimientos fundamentales: la unión de los gametos y la meiosis. La unión de los gametos se denomina fecundación o fertilización, que da origen a la célula huevo o cigoto, la primera célula del individuo, que se dividirá por mitosis hasta formar la estructura completa del nuevo ser. Cuando los gametos se unen, se recomponen el número de cromosomas que se va a desarrollar. Cada par de cromosomas proviene del gameto femenino y otro que proviene del gameto masculino. Ahora les voy a contar de cuáles son los órganos que forman el sistema reproductor masculino. Como podemos ver, tenemos una imagen, yo tengo la misma, que tiene sus partes y yo les voy a ir diciendo algunas funciones de ellas. Tenemos la vejiga, la vesícula seminal, son glándulas anexas que desembocan en el conducto eyaculador. Producen una sustancia viscosa que constituye el 60% del semen y que aportan energía a los espermatozoides. Después tenemos la próstata que produce una secreción alcalina que constituye el 25% del semen y sirve para neutralizar la acidez del sistema reproductor femenino. Después tenemos el ano y después del ano tenemos el epidídimo. Es un conducto de 5 centímetros de longitud que se continúa con el conducto diferente. Después tenemos los testículos. Son dos estructuras de forma ovoidea que mide de 4 a 5 centímetros de longitud. Dentro de cada testículo se encuentran los tubos seminíferos, que son estos que están adentro de los testículos, donde se producen los espermatozoides. Después, como les dije, acá dentro de los testículos están los tubos seminíferos que donde se producen los espermatozoides. Proceso de división meiótica que da origen a los espermatozoides. También se encuentran las células de Leydig que producen hormonas sexuales masculinos que es la testosterona. Después tenemos el cuerpo esponjoso, tenemos las glándulas, el pene, la uretra, el uretre, que su función es conducir y expulsar los espermatozoides durante la eyaculación. Después tenemos el cuerpo cavernoso y el conducto diferente. Como podemos ver, tenemos una imagen que es de los testículos. Los testículos están formados internamente por una red de tubillos alrededor.
Los tubillos confluyen en el epidídimo y desembocan en el conducto diferente. Como podemos ver, los testículos constituyen por un conducto diferente un epidídimo, un tubo seminal recto, conducto diferente, una red testicular, un tabique y un tubo seminal contorneado. Yo acá tengo uno que es este, que es el mismo que está ahí en la imagen. Los espermatozoides se desarrollan en los testículos dentro de un sistema de diminutos conductos llamados túbulos seminíferos. Las glándulas anexas proveen un medio líquido en el cual pueden transportarse los espermatozoides, impulsados por el movimiento de su cola. Cada una de las funciones de las glándulas anexas cumple la función tenemos la vesícula seminal, las glándulas de Cowper y la próstata. Las vesículas seminal son glándulas anexas que desembocan en el conducto eyaculador. Producen una sustancia viscosa que contribuye del 60% del semen y aportan energía a los espermatozoides. Las glándulas de Cowper producen un líquido lubricante que se segrega antes de la salida del semen y facilita el pasaje de este por la uretra y la penetración del pene en el sistema reproductor femenino. La próstata produce una secreción alcalina del 25% del semen y sirve para neutralizar la acidez en el sistema reproductor femenino. Los órganos genitales internos en el sistema reproductor femenino son el útero, los ovarios, los folículos ováricos, el endometrio, el cuello uterino, la vagina y las trompas de falopio. Y los órganos genitales externos serían el ano, los labios mayores y labios menores, el clítoris, orificio vaginal y orificio urinario. La fecundación se realiza en las trompas de falopio. Para que se produzca la fecundación, los espermatozoides deben de llegar desde la parte superior de la vagina, pasando por el cuello uterino hasta las trompas de falopio. Una vez que un óvulo ha sido expulsado del ovario, ingresan a las trompas de falopio y a partir de allí es transportado hacia el útero. Caracteres secundarios en la mujer. En las mujeres, durante la pubertad, se produce la primera menstruación. La producción de hormonas en los ovarios determina el crecimiento de las mamas y de los pezones. Aumenta el tamaño de la vagina y se desarrollan el vello en las axilas y en el pubis. Y los caracteres secundarios en el hombre es entre los 11 y 14 años. Es el aumento de secreción de testosterona en los testículos. Provoca el crecimiento del pene, del escroto, de las glándulas anexas, que serían las vesículas seminales, las glándulas de Cowper y la próstata, y el inicio de la producción de espermatozoides. La voz cambia porque se alarga la laringe y se ensanchan las cuerdas vocales. Aumenta el vello corporal en las partes genitales, en las axilas, en el pecho y en la cara. Los seres humanos somos iguales a los demás mamíferos en cuanto a la reproducción. Los mamíferos se caracterizan por tener una reproducción sexual con fecundación interna y desarrollo interno del embrión. La reproducción sexual implica la intervención de un individuo de sexo masculino y de un individuo de sexo femenino. Cada uno presenta un sistema reproductor con órganos que producen las gametas o células sexuales y con órganos que transportan las gametas y posibilitan que éstas se unan. Los órganos que producen gametas se llaman gónadas. En el varón se llaman testículos y en la mujer ovarios.
La fecundación es la fusión de la gameta femenina, que sería el óvulo, con la masculina, que serían los espermatozoides. Como ésta se produce en el cuerpo de la mujer, la fecundación es de tipo interna. El óvulo fecundado se denomina célula huevo o cigoto. Un embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo y desde la reproducción hasta que adquiere las características morfológicas de la especie. Crecimiento del embrión. Cuando las estructuras se han formado, es decir, que ha culminado la morfogénesis y la diferenciación, el organismo comienza a crecer. El crecimiento consiste en el aumento del número o del tamaño de las células de todo el organismo o de algunas de sus partes. Hacia el cuarto día después de la fecundación, se forma un espacio entre las células de la masa interna. Al llegar al útero, estos espacios aumentan la nitración de líquido de la cavidad uterina. Esta presión genera la formación de una cavidad única llamada blastocele. Este proceso se puede dividir en 4 etapas, en las cuales su proceso es el desarrollo y el crecimiento del embrión. Estos son morfogénesis, segmentación, diferenciación y crecimiento. La segmentación es la etapa en la que el cigoto, única célula, se divide numerosas veces para originar primero 2 células, luego 4, 8, etc. La morfogénesis es el proceso que dará origen a los futuros órganos del embrión. Durante este proceso se producen divisiones y migraciones celulares, lo que determina la presencia de 3 capas celulares: ectoderma, mesoderma y endoderma. Cada una de estas 3 capas celulares será el origen de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano. La diferenciación corresponde al proceso que permite que las células de las 3 capas celulares se diferencian para generar los distintos órganos del embrión. Los anexos embrionarios son el corión, el amnios, la placenta y el líquido amniótico. El corión es la envoltura más externa y está en contacto directo con la mucosa del útero. El amnios es una membrana que rodea directamente al embrión y que contiene líquido amniótico. El líquido amniótico protege al bebé de posibles golpes y le permite moverse libremente dentro del útero. La placenta es el órgano por el cual el bebé recibe oxígeno y sustancias nutritivas de la sangre de su madre, que llegan a través de su cordón umbilical. A su vez, a través del cordón, el bebé elimina dióxido de carbono y sustancias que luego llegan a la placenta. La sangre del bebé y de la madre nunca se mezclan.